Sumérgete en el oscuro y peligroso mundo de Brunner, el cazarrecompensas, donde la avaricia, la violencia y la traición se mezclan en cada rincón. En Dinero Sangriento, nuestro implacable protagonista se enfrenta a los enemigos más letales, todo por un precio. ¿Quién sobrevivirá en este juego mortal? Escucha el primer capítulo de esta apasionante serie de Warhammer en formato audiolibro. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Novelas Warhammer, Brunner, el cazarrecompensas, Dinero Sangriento, audiolibro. Un pasmado silencio descendió sobre la calle mientras se apagaba el eco de la detonación. Brunner avanzó a grandes zancadas por el fango, se acuclilló junto al cuerpo del tileano y sacó un cuchillo grande del cinturón. El filo serrado brilló en la luz, por un momento, antes de que lo apoyara contra el cuello del muerto. Una mujer profirió un grito cuando Brunner comenzó su horrenda obra. Asegúrate siempre de que el hombre al que quieres matar juegue con las mismas reglas que tú, dijo el cazador de recompensas al mismo tiempo que alzaba la cabeza de sabio, separada del cadáver. Esta es una época oscura, una época de demonios y de brujería. Es una época de batallas y muerte, y de fin del mundo. En medio de todo el fuego, las llamas y la furia, también es una época de poderosos héroes, de osadas hazañas y de grandiosa valentía. En el corazón del viejo mundo se extiende el imperio, el más grande y poderoso de todos los reinos humanos. Conocido por sus ingenieros, hechiceros, comerciantes y soldados, es un territorio de grandes montañas, caudalosos ríos, oscuros bosques y enormes ciudades. Y desde su trono de Altdorf reina el emperador Karl Franz, sagrado descendiente del fundador de estos territorios, Sigmar, portador del martillo de guerra mágico. Pero estos tiempos están lejos de ser civilizados. A todo lo largo y ancho del viejo mundo, desde los caballerescos palacios de Bretonia hasta Kislev, rodeada de hielo y situada en el extremo septentrional, resuena el estruendo de la guerra. En las gigantescas montañas del fin del mundo, las tribus de orcos se reúnen para llevar a cabo un nuevo ataque. Bandidos y renegados asuelan las salvajes tierras meridionales de los reinos fronterizos. Corren rumores de que los hombres rata, los Skavens, emergen de cloacas y pantanos por todo el territorio. Y, procedente de los salvajes territorios del norte, persiste la siempre presente amenaza del caos, de demonios y hombres bestia corrompidos por los inmundos poderes de los dioses oscuros. A medida que el momento de la batalla se aproxima, el Imperio necesita héroes como nunca antes. Prólogo para mí, todo comenzó en una calurosa noche de verano, entre las sofocantes callejas secundarias de la ciudad tileana de Miraguano. Corría mi segundo año de exilio de mi ciudad natal, la grandiosa Altdorf, esa emperadora de todas las ciudades, ese símbolo del esfuerzo, la sabiduría y la fe de la humanidad. Como tal vez algunos recordarán, mis problemas comenzaron tras la publicación de mi propia versión sobre el malvado más terrorífico de la historia, una historia verídica de la vida del conde Vlad V Karstein de Silvania. El vampiro no lo dura. Es verdad que el nombre de Harstucker se hizo famoso a lo largo y ancho del imperio. Incluso me llegó una invitación para visitar a la zarina de Kislev, un territorio fascinado por los relatos referentes a la aristocracia de la noche. En mi tierra, no obstante, al mismo tiempo que la fama y la fortuna llegaban hasta mí, unos enemigos implacables se alzaron entre mi persona y las recompensas merecidas por mi labor. Mi obra fue denunciada nada menos que por un personaje tan importante como el mismísimo gran teogonista, y el sumo sacerdote de Ulrich, en Middenheim, llegó incluso a calificar la novela de despreciable y los críticos literarios, que siempre inclinan sus cobardes cabezas ante el humor del clero, desacreditaron mi trabajo como una faramalla ramplona, obra de un escritorzuelo apenas alfabetizado que, indudablemente piensa que Silvania es una provincia de Bretonia, Yo podía soportar a unos detractores tan malévolos e intolerantes porque mis editores me dijeron con entusiasmo que por cada palabra dura que el gran teogonista se dignaba lanzar contra mi obra,
Se vendían otros 500 ejemplares, y es en las cuestiones monetarias, tal vez, donde se ha expresado y se expresará siempre la opinión del público. No fue el vitriolo de los críticos ni la befa del clero lo que me llevó a tierras remotas para desaparecer del imperio. Fue a altas horas de la noche, en una calle oscura, cuando descubrí que también otros se habían sentido ofendidos por mi obra, y que no todos mis detractores eran humanos. Entonces decidí alejarme de mi tierra natal. Así fue como yo, Erhard Stucker, acabé sentado dentro de una mugrienta taberna parecida a una conejera y situada en el distrito más decadente de Miragliano, el famoso puerto de príncipes comerciantes, matones, corsarios y viles contrabandistas. Me encontraba con que mi posición había sufrido un gran deterioro. Yo, que una vez había narrado una de las más famosas y siniestras historias de horror que jamás hayan honrado las bibliotecas de Altdorf, el último dinero obtenido con mi famosa obra se agotaba con rapidez, y había sido reclutado por un tileano muy inescrupuloso llamado Ernesto, editor de delgados libros que les endilgaba a los marineros con el fin mitigar el tedio de sus viajes oceánicos, para que dedicara mi talento a proporcionarle material para sus horrendos folletines. Me encontré con que pasaba el día merodeando por las tabernas de Miragliano y memorizando obedientemente los relatos de marineros y comerciantes mientras ellos se ahogaban en alcohol, esforzándome por comprender sus rudos dialectos e inveteradas jactancias, a la caza de cualquier perla de verdad que hubiese tras las historias que contaban. Aquellas largas horas que pasaba intentando soportar la vanidad de algún necio que explicaba que era el más poderoso héroe desde Sigmar, o al menos desde Conrad, no se diferenciaban mucho de un interrogatorio a manos de un torturador staliano. No obstante, Ernesto necesitaba todo el material que yo pudiese proporcionarle, y la miseria que pagaba por cada página aseguraba que yo le proporcionase tantos manuscritos como fuese capaz de redactar. Una noche, bastante bebido, me encontraba sentado en una tasca de los muelles conocida como la Moza de Albión. Sin embargo, no estaba tan ebrio como mi compañero, un bandido de poca monta llamado Ferrini, que con sollozos de borracho me contaba la historia de su vida. Me explicó cómo se había convertido en un verdadero príncipe bandido después de haber sido arrebatado del seno de su familia noble de Tobaro por agentes de su hermano menor, que deseaba el título para sí. Yo estaba intentando decidir si Ernesto sería capaz de tragarse las mentiras de aquel patán cuando se abrió la puerta de la taberna y mi compañero se puso repentinamente tan sobrio como un sacerdote de Mor, así que seguí la dirección de Mor. Su temerosa mirada hacia la figura que acababa de entrar en el salón era un hombre alto, delgado, aunque musculoso, con el aire de un duelista profesional o un asesino a sueldo, hombres que necesitan más agilidad que fortaleza. El recién llegado vestía un traje de brigantina, con un peto de gromril, ese fabuloso metal de los enanos. Bandoleras y cinturones para cuchillos, flechas de ballesta y otras armas le rodeaban la cintura y cruzaban sobre su pecho por encima de la armadura. Una pesada cimitarra colgaba de su cadera. El semblante del hombre quedaba parcialmente oculto, pues la región de encima de su labio superior se ocultaba tras la redondeada superficie de su negro casco de acero. Mientras lo contemplaba, se volvió. Los gélidos ojos azules que miraban desde detrás de la visera se fijaron en él míos. El hombre que se encontraba a mi lado murmuró una palabra con voz susurrante. Brunner, graznó Ferrini, y les lanzó una mirada de desesperación a los dos hombres de aspecto brutal que habían estado con él antes de que yo llegara. El par de bandidos ya estaba en movimiento, uno sacando una daga de hoja larga que llevaba envainada en el cinturón, y el otro alzando un pesado garrote de acero y roble. Cuando el hombre al que Ferrini había identificado como Brunner comenzó a avanzar hacia nuestra mesa, los camaradas de Ferrini lo atacaron. Se produjo un destello cuando un cuchillo salió volando de una de las enguantadas manos del hombre, y vi que el que blandía el garrote dejaba caer el arma al hundirse en su antebrazo la hoja de metal. Mientras aún chillaba, Brunner le propinó una patada en los dientes con la punta de acero de una bota. El otro bandido arremetió contra la espalda del asesino, pero Brunner esquivó la hoja que pretendía apuñalarlo. No obstante, no vi lo que aconteció después, aunque un momento más tarde pude oír que el hombre gritaba:
porque entonces ya me precipitaba al exterior de la taberna La Moza de Albión a través de una puerta lateral detrás de mi compañero de copas, que se había levantado de la mesa y se había escabullido del local en el mismo instante en que los otros dos bandidos habían distraído la atención de Brunner. Si hubiese tardado un momento más en seguirlo, jamás habría dado alcance al bandido de cara de comadreja. La puerta daba a un estrecho callejón, y mi anterior compañero había recorrido ya la mitad. Tuve que hacer un esfuerzo tremendo para alcanzarlo, y cuando lo hice, se volvió hacia mí con una daga aferrada en un puño. Me reconoció al instante y retiró el arma para luego girar y echar a correr. Posé una mano sobre su hombro y le dije que conocía un lugar donde podía esconderse. Se le escapó un gemido de agradecimiento entre jadeos y los dos nos deslizamos al interior de una húmeda calleja, en dirección al sórdido albergue donde tenía mi alojamiento. Ferrini se encaminó de inmediato hacia la única ventana que daba a la calle y buscó rápidamente cualquier señal de persecución. Al no hallarla, se apresuró a cerrar los postigos. Entonces, dado que se sentía un poco más seguro, una parte de la anterior bravuconería volvió a aflorar en el bandiz que comenzó a hablarme de aquel personaje pavoroso, aquel heraldo ambulante de muerte y enjuiciamiento. Ferrini me explicó que Brunner era un cazador de recompensas. El nombre de aquel tipo era un susurro temeroso entre bandidos, piratas y salteadores de caminos desde aquí hasta los lejanos bosques de Bretonia y las aldeas de Reikland. Se decía que una vez que Brunner tomaba la decisión de atrapar a un hombre, los días de este estaban contados, no en años sino en semanas. Se rumoreaba que el cazador de recompensas había sacado a un capitán bucanero del refugio de la fortaleza pirata que había en Sartosa, que había liquidado a un traidor del rey de Bretonia en la corte de un jeque de Arabia y que había perseguido a un famoso contrabandista hasta las profundidades de Peñasco Negro y había regresado con su presa desde las entrañas de la fortaleza Goblin, o al menos, con la cabeza del hombre, con la espada y el arco. Había pocos hombres que pudieran igualarlo y ninguno que pudiese reclamar su supremacía sobre él con ambas armas. Los relatos continuaron, cada uno más terrible y feroz que el anterior. Entonces, el semblante de Ferrini palideció de nuevo, y me volví para ver qué había horrorizado tanto al bandido. De pie, en la entrada, se encontraba la figura acorazada del cazador de recompensas. Se había movido con té sigilo que yo no había oído ni el más leve paso, ni el más ligero crujido de la puerta. Era como si un príncipe demonio, chasqueando los dedos, hubiese materializado al hombre en el aire. Ferrini manoteó en busca de su espada, y oí el raspar del acero cuando el cazador de recompensas desenvainó la suya. Ferrini profirió un alarido, dejó caer su arma para precipitarse hacia la ventana y abrirla. En un instante el cazador de recompensas cayó sobre él. Ferrini quedó como un peso muerto en las enguantadas manos de Brunner, sollozando como un niño, mientras de sus pantalones manaba un líquido hediondo. El cazador de recompensas no retuvo a su presa, sino que la lanzó por la ventana, entre chillidos. Se oyó un golpe sordo cuando el hombre se estrelló contra el adoquinado, situado 3 pisos más abajo. El cazador de recompensas se asomó a la ventana mientras los gritos de dolor ascendían desde la calle. «Solo se ha roto una pierna», oí que decía una voz tan gélida como el retumbar de una sepultura abierta. Pensé que se partiría el cuello. Supongo que tendré que volver a arrastrarlo hasta aquí arriba e intentarlo otra vez. La figura acorazada se volvió de espaldas a la ventana y avanzó hacia puerta con largos pasos de pantera. Brunner proyectaba un aura de amenaza, una sensación palpable de violencia inminente, una promesa de muerte. Sin embargo, tenía algo que me cautivaba y fascinaba al mismo tiempo. Pensé en el gorrión que ve a la serpiente, que sabe lo que es, y que no obstante, no puede apartar los ojos y alzar el vuelo para alejarse de ella. También me recordó un viejo refrán, uno de los favoritos de mi padre. Ella, la grandeza y la bondad no siempre van de la mano. De inmediato, decidí que tenía que hablar con aquel hombre. En mi mente había surgido la idea de que las hazañas de un personaje semejante no serían mentiras jactantes. Si quieres ver la siguiente parte, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué otra novela de fantasía te gustaría escuchar en este canal. Y si quieres la siguiente parte de este video, suscríbete al Cronista de Fantasía para escuchar más audiolibros y novelas de Warhammer, Señor de los Anillos y Harry Potter.